Buenos días, niños. Espero que estén muy bien. En esta semana vamos a hablar sobre un nuevo tema. Así que no se olviden de poner en su cuaderno como título Nosotros somos el pueblo de Dios, con la fecha del día de hoy. Bien, ahora quiero que observes estas imágenes. ¿Cómo está conformado el ser humano? A ver. Muy bien, ¿verdad? Cabeza, tronco, extremidades. Y ahora te muestro la otra imagen de la iglesia. ¿Cómo está conformado la iglesia? Ahí ves muchas personas, ¿verdad? Entonces, a ver, imagínate, ¿cómo estaría conformado la iglesia? Si el ser humano también tiene partes, como es la cabeza, el tronco y las extremidades, pues también la iglesia se conforma por todos nosotros. Pero la cabeza, ¿quién sería? A ver, piensa, ¿quién sería la cabeza de toda la iglesia? Bien, porque el propósito de nuestra sesión es reconocer quiénes conforman la iglesia. Así que pon mucha atención. A ver, ¿qué es la iglesia, niños? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué es la iglesia? Pues bien, vamos entonces a leer de qué trata la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Tú, tu mamá, tu papá, tu hermanito, yo, todos los que hemos sido bautizados. ¿Entendido? Todo cristiano que ha sido bautizado es iglesia, pertenece a la gran familia de Dios. Y la iglesia fue fundado por ¿quién? Ahí ustedes ven el dibujito. ¿Ven quién es la cabeza? Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él la fundó. Y nosotros, niños, nosotros somos los miembros de ese cuerpo místico, ¿ok? Que es la iglesia. Todos nosotros, los bautizados, somos parte de la iglesia y conformamos ese cuerpo místico, así como el ser humano está conformado por cabeza, tronco, extremidades. También la iglesia está conformada por una cabeza que es Jesús. Y nosotros somos las demás partes. ¿Entendido? Entonces, acuérdate, la iglesia ha sido fundada por Cristo hace muchos años. Y nosotros, todos los cristianos, los que seguimos a Cristo, pues somos parte de esa iglesia. Así que cada uno de nosotros conforma la iglesia. Así como el ser humano está conformado por cabeza, tronco y extremidades, así también la iglesia, donde Jesús es la cabeza y nosotros los miembros. ¿Entendido? Formamos ese cuerpo místico que es la iglesia. Cuando tú escuches la palabra cuerpo místico de Cristo, se está refiriendo a la iglesia. ¿Entendido? Muy bien. Bien, niños, ahora vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. A ver, ¿qué nos dice sobre los inicios de la iglesia? Escuchamos la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Entonces, niños, en esta lectura podemos comprobar cómo, gracias al Espíritu Santo que mueve los corazones de los apóstoles, surge la iglesia. Es en Pentecostés que oficialmente se da a conocer la iglesia a través de los apóstoles. Ellos se llenan del Espíritu Santo y comienzan a propagar la palabra de Dios. Es así como la iglesia comienza a expandirse por todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés, la iglesia quedó ya fundada, como les he dicho, definitivamente. Y desde ese momento cumple la misión que Cristo mismo les confió a los apóstoles. El Espíritu Santo es quien la construye, anima y santifica, le da vida y unidad y la enriquece con sus dones. El Espíritu Santo es quien va siempre a sostener la iglesia. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia de muchas maneras, inspirando, motivando e impulsando a todo cristiano, en forma individual o como iglesia entera, al proclamar la buena nueva de Jesús. Y bueno, como Jesús ya no está entre nosotros físicamente, tiene que haber una cabeza visible en la iglesia. Y por eso está el Papa. Pero ¿quién es el Papa? Es el sucesor de Pedro. Jesús escogió entre sus discípulos a los apóstoles para que estos siguieran transmitiendo su mensaje a todos los pueblos. Además escogió a Pedro para que gobernara a todos los cristianos, o sea la cabeza visible de la iglesia. Hoy en día, la cabeza visible de la iglesia es el Papa, porque Pedro no es eterno, ¿verdad? Entonces, quien le sucede tiene que ser el Papa. Este es el sucesor de San Pedro. Este es el jefe de la iglesia, quien dirige a todo el pueblo de Cristo con la ayuda de los apóstoles y los sacerdotes. Ahora, en la iglesia, para que todo sea correctamente dirigido, pues tiene que haber una organización, porque el Papa solito no puede llegar a todas las personas que están en el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso hay una jerarquía en la iglesia, o sea, una organización donde tiene que haber algunas cabezas para poder llegar a todos los sitios. Entonces, el pueblo de Dios es uno y único. Todos sus miembros tienen la misma dignidad. No es que uno sea superior que el otro, ya que todos son renacidos por el mismo bautismo. Por eso en la iglesia no hay diferencia por razones de raza, de nacionalidad, de sexo, de condición social. Todos somos iguales. Sin embargo, el Espíritu Santo reparte entre la única iglesia una diversidad de dones y carismas que capacitan para distintos ministerios y actividades para actuar en el nombre de la autoridad de Cristo. ¿Entendido? Así que no hay distinción entre cada uno de ellos. Pero para eso pues tenemos la jerarquía de la iglesia, en la cual está como cabeza el Papa. Nuestro actual Papa, ¿quién es? Acuérdense, a ver, ¿quién es nuestro actual Papa? Ajá, Francisco, ¿verdad? Él es nuestro Papa ahora. Después de él vienen los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Después vienen los sacerdotes. Los sacerdotes son aquellos que conocemos más de cerca, ¿verdad? Son los párrocos, los que dirigen las parroquias. Cuando tú vas a misa, ahí te vas a dar cuenta
que hay sacerdotes, los que celebran la misa. Después están los diáconos. Los diáconos son los que ayudan a los sacerdotes en su pastoral que está en la parroquia. Bien, pero no solamente la jerarquía de la iglesia conforma, también conforman la iglesia los laicos y los consagrados. ¿Quiénes son los laicos? Los laicos son toda persona cristiana bautizada, llamada a ejercer la misión del pueblo de Dios, estando inmerso en el mundo, dentro de la sociedad, y va a dar testimonio de Dios a través de su trabajo y apostolado. ¿Entendido? O sea, podemos ser todos nosotros. Y lo importante es que uno tiene que estar comprometido con su parroquia. Ahora, también conforman en la iglesia los consagrados. Los consagrados o religiosos somos nosotros los que nos hemos querido consagrar a Dios, consagrar toda nuestra vida al servicio de Dios, viviendo más de cerca, buscando vivir más cerca a Dios a través de nuestros votos, que es la castidad, la pobreza y la obediencia. Así que, niños, todos ellos conformamos la iglesia. El Papa, los obispos, los diáconos, los sacerdotes, los laicos, los religiosos y religiosas. Todos somos cristianos porque nos hemos bautizado y conformamos la iglesia. Tenemos una misión especial cada uno. Lo importante es que vivimos en comunión buscando seguir la voluntad de Dios para hacer crecer su reino de amor y de justicia. Y para finalizar, te voy a dejar estas actividades. En la primera actividad te estoy dejando este cuadro en la cual me vas a identificar quiénes conforman la iglesia. Ya has visto en las diapositivas quiénes conforman la iglesia, ¿verdad? Entonces, te estoy poniendo aquí una descripción de cada uno de ellos y tú me vas a identificar poniendo el nombre, si es el laico, si es el papa, si es el sacerdote, si es el diácono, así. ¿Entendido? En el recuadro, en los espacios en blancos, me identificas de quién conforma la iglesia. En la actividad 2, solamente es que me escribas, ya que sabes muy bien que cada uno de nosotros conforma la iglesia. Ahora te pregunto, ¿cómo demuestras ser un buen cristiano? ¿Cómo demuestras tú ser un verdadero cristiano? Y me lo escribes en tu cuaderno. Una vez terminado, me lo envías a la plataforma estas 2 actividades. Bien, que tengas un buen día. Cuídate mucho.